Estás viendo Televisión Nacional de Honduras. Witi Binafi, Witi Robambeyu, Witi Gunyum, good morning, good afternoon, good evening, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén sintonizando. Queridos televidentes, les damos una cordial bienvenida a su programa Avances y Desafíos de las Comunidades Afro-Hondureñas. Les saluda Edwin Álvarez y estaremos compartiendo con ustedes en esta ocasión un tema de mucha importancia, el cual tiene que ver con la migración y la familia, específicamente el impacto de la migración en la familia. Y podemos ver de que esto puede tener muchas repercusiones, tanto positivas como negativas, pero vamos a estar ampliando acerca de esta temática con las invitadas que tenemos el día de hoy, y también estaremos planteando algunas situaciones que se dan dentro de las comunidades afro-hondureñas. Bueno, con nosotros ya se encuentra la hermana Lidia Mara Silva de Souza, coordinadora nacional de la Pastoral de Movilidad Humana y también de la Conferencia Episcopal de Honduras. Hermana, es un placer tenerla acá con nosotros en el programa Avances y Desafíos, y que pueda también darnos a conocer un poco lo que usted realiza dentro de lo que es la Pastoral de Movilidad Humana. ¿Cuál es la misión de la pastoral? Sí, agradezco mucho la invitación y me atrevo a saludar en portugués, como soy brasileña. Entonces, boa tarde, boa noite o buen día, ¿verdad? Que sabemos que es muy bonito eso de las diferencias que son, la verdad, las riquezas de nuestra comunidad humana, ¿verdad? La Pastoral de Movilidad Humana se dedica a todo lo que son migrantes y familiares de migrantes. Nosotros siempre trabajamos con todos aquellos que salen de su país, en este caso acá de Honduras, ¿verdad? Todos los hondureños, hondureñas que salen de acá en búsqueda de una nueva vida, de una mejor vida, pero igualmente a todos aquellos que regresan. Muchos lastimosamente sin éxito, ¿verdad? Con un fracaso de haber sido deportados, y lastimosamente muchos vienen también mutilados. Han perdido algunos de sus miembros, 1, 2 o 3 miembros, vienen con lesión medular, cerebral. Entonces, para estas personas nosotros estamos con nuestro servicio evangélico y misionero, pero también a las personas que se quedan, sean los hijos de migrantes, las esposas, las madres, cualquier familiar de migrante que necesiten un apoyo que sea moral, pero también un apoyo que sea legal, un apoyo de búsqueda. Y muchas veces necesitamos intervención de Estado para varios casos, como es el caso de repatriación de cuerpos. Así es. Y algo sumamente interesante es el lema: mirar es un derecho, no hacerlo también. También es un derecho. Bueno, y algo sumamente importante, el cual debemos mencionar, es que la migración es frecuente ya en nuestros días. Algo que estábamos platicando de extra cámara es que la población afrodescendiente en Honduras, en este caso, ha tenido diferentes etapas y ha tenido esa movilidad, ¿verdad? Y han sido uno de los primeros que han emigrado a lo que es este país. Igual la comunidad garífuna, que se ha desplazado también hacia otros sectores aquí en Centroamérica y en otros países, pero también vamos a estar hablando un poco de eso más adelante. Sumamente importante el trabajo que ustedes están realizando, y la migración en este caso tiene diferentes factores. ¿Nos podría mencionar algunos de los factores que causan la migración? Sí, bien, hasta 3 años atrás nosotros teníamos toda la certeza de que el primero motivo por qué migran los hondureños y las hondureñas y prácticamente todos los centroamericanos es la falta de oportunidad de trabajo, ¿verdad? Digamos que es la pobreza generalizada.
falta de oportunidad de trabajo, pero igualmente las malas condiciones en que viven nuestros hondureños y hondureñas, lastimosamente en consecuencia de la corrupción. O sea, no garantiza nuestro Estado a los hondureños y las hondureñas lo que es una salud pública, lo que es una educación pública, la seguridad física. Entonces ya sabemos que este es el primer motivo, pero lastimosamente en los 2 últimos años se ha sentido aumentar mucho el número de personas que se van a la ruta migratoria por miedo, porque está siendo amenazado de muerte o también porque están siendo extorsionados. Entonces hemos sentido que el aumento de la criminalidad en nuestro país sí ha generado una migración forzada, obligada, ¿verdad? De gente que a veces sí tenía su trabajo fijo, tenía su pequeño negocio. Hemos tenido casos de personas que tenían su pulpería, tenía su ferretería y por las extorsiones, amenazas de muerte han tenido que dejar nuestro país de forma indocumentada. Entonces sí, la violencia ya es el segundo motivo por qué migran nuestros hondureños y hondureñas. No tenemos los datos estadísticos, en este estamos ahorita haciendo una investigación, pero creemos que tal vez un 10 a 12% de las personas que están saliendo de nuestro país actualmente están saliendo por miedo, ¿verdad? Y esto nos preocupa mucho porque además de sufrir todo, la falta de todo, ¿verdad? Y falta de alimento, falta de educación, falta de la salud pública, además de todo esto tiene que vivir con miedo, la inseguridad. Entonces es una preocupación. A nosotros nos preocupa de una forma muy singular que salen con miedo, salen amenazados porque no pueden regresar a nuestro país. Hay madres que a mí me dicen, hermana, ore porque si mi hijo llega deportado, mañana mismo está muerto. Porque sabemos que el crimen organizado o lo que son todos los que están buscando, ¿verdad? Personas inocentes que supuestamente les imponen una deuda que no existe y a regresar al país como que tiene que pagar con su propia vida algo que no es cierto, una deuda que es inventada, ¿verdad? Entonces el sicariato es una preocupación, principalmente de las zonas donde nosotros sabemos que existe una gran parte de personas que están involucradas con ese sicariato. Cuando regresan jóvenes, pero también padres de familias de estas zonas, lo que hacemos es intentar buscar de que ellos regresen a Estados Unidos lo más pronto posible, mismo que sea en lo mismo vuelo que han regresado, que han venido a su país, porque sabemos que es poder garantizar la vida de esta persona, lo que es muy difícil. Porque para lograr la protección de una persona significa probar de que sí está siendo amenazada. Y las pruebas tienen que ser muy concretas, es un proceso largo, pero sí sabemos que muchos de nuestros hondureños que vienen deportados y que si fuera a raíz de una amenaza, probablemente se quedan en nuestro país, van a ser asesinados. Pero no todo es tan desastroso. En este caso hay movilizaciones o hay personas que migran por otras opciones, busca de una mejor vida, sí, claro. empleo, estudio. Claro, la mayor parte de los que migran son, por eso decía, entre nomás 12% son los que salen por temas de violencia, pero los demás, la mayoría migran porque están buscando una mejor condición de vida, ¿verdad? A veces personas que acá no están ganando ni para poder comer. Hay personas que logran, según los datos, los últimos estudios que fueron hechos en 2008 sobre cuántos son los hondureños que llegan a Estados Unidos, entonces los números que nos daban es de que de 100% de todos que salieron de Honduras desde el Meche, solamente un 17% ha logrado entrar en Estados Unidos. Y de este 17%, solo 7% tiene algún tipo de documentación que lo ampara. Más que todos son aquellos que están parados por el TPS, ¿verdad? No más estas personas, la gran mayoría son deportadas. 1 o 2% de estas personas se quedan sea en Guatemala, sea en México. Y sin trabajando. Hemos encontrado muchos hondureños y esto sí nos alegra que han logrado establecerse a trabajar en México, a trabajar en Guatemala y tienen una vida mejor de la que tenía acá, incluso logran enviar remesas, ¿verdad? Hay muchos hondureños y hondureñas que lograron estar en Estados Unidos, que están parados por el TPS, que sí están trabajando y están logrando enviar las remesas, pero lastimosamente no es la mayoría. Y la preocupación que tenemos nosotros es este camino que hacen dentro de México, que hoy es el trayecto migratorio más violento del mundo. Sumamente peligroso. Peligrosísimo. Entonces, ¿cuál es
la alternativa para que nuestros hondureños no estuvieran muriendo, sufriendo en la ruta migratoria en México principalmente, que México pudiera darles lo que es una visa o un permiso de paso. Porque la verdad, la mayoría de los hondureños, los centroamericanos, no quieren quedarse en México. Entonces, nosotros creemos que sí, motivados por este sueño de una vida mejor para sí y para sus familiares, es que se van la mayoría de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Pero es interesante también ver también si hay algún estudio donde hable acerca de las relaciones entre la familia, que también podría ser algún tipo de motivo si no hay un acuerdo con familiares, con padres, con hermanos, y también obliga a la persona a migrar. Sí, la violencia intrafamiliar es un motivo. Nosotros ya sabemos, principalmente por el aumento de niños que se están yendo a la ruta migratoria no acompañados, se ha concluido que la mayoría de los que fueron entrevistados dicen lo mismo, han sufrido violencia en su hogar, ¿verdad? No solo violencia, pero muchas veces también una explotación sexual, explotación laboral. Son niños que se fueron ya huidos de su hogar, pero personas adultas también, muchas veces. Y esto es algo bien interesante, que son jóvenes que no tienen un arraigo familiar, porque muchas veces ya son hijos de la migración. Correcto. Yo acostumbro decir de que la migración no empezó hoy, como hablábamos antes del programa, ¿verdad? Desde los años 50 ya existía migración. Entonces, sí, los jóvenes que hoy migran, sus papás ya habían migrado, no crecieron con papá y mamá, ni el abuelo y la abuela estaban juntos. Entonces, es un desarraigo familiar que cualquier motivo que de desacuerdo en la familia es motivo para decir, bien, yo no tengo nada que hacer en esta casa, ni este hogar, porque nosotros decimos hogar cuando es algo, un lugar donde se siente bien, donde crecen mutuamente, se aman, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, muchos de nuestros hogares hondureños se volvieron una casa, o sea, solo un espacio físico donde estamos todos, pero no es un hogar, entonces la persona no se siente bien de estar. Entonces, entre quedarse acá, sufrir todo lo que se está sufriendo en un país que está lastimosamente en quiebra, un desorden total político, económico y de seguridad y todo sentido, entonces la persona pensar, bien, yo me voy porque tengo la oportunidad quizás de llegar y lograr, pero igualmente es una forma de irme y ver, quizás logro una otra familia, ser feliz, ¿verdad? Sí, es cierto de que muchas veces las personas que tienen un hogar que sea sano, un hogar que realmente se viva el amor, las personas piensan 2, 3 veces antes de emigrar, pero si no existe ese arraigo familiar, en la primera oferta se van. Es que creo que dependiendo de los factores que usted acaba de mencionar, la decisión para poder emigrar, imagino que debe ser muy pensada, y otras veces imagino que no se piensa mucho porque da igual. Exactamente. Da igual. Bueno, vamos a continuar después de una pausa para seguir ampliando acerca de lo que es este tema de la migración y la familia y cómo esto impacta directamente en los hogares de la vida de los hondureños y, por qué no decirlo, de todo el mundo que está en esta situación de migración. Volvemos después de esta pausa, no se despegue de su televisor. Toda mi vida soñé y me preparé para llegar a ser presidente y servir a mi país. Lo logré. Pero las cosas no siempre se dan como uno quiere. Dios decide lo que uno tiene que afrontar en la vida. En mi caso, me tocó enfrentar situaciones tan difíciles como las que los hondureños vivimos en el huracán Mitch. Pero cuando todo se desploma frente a uno, no queda más que comenzar de nuevo a construir por las bases. Sé que no pude lograr todo lo que soñaba, pero volvimos a ser un país reconocido por el mundo. Volvimos a tener estabilidad y paz. Pudimos sanar el conflicto político y unir de nuevo a la familia hondureña. Las bases están puestas para que el nuevo gobierno pueda continuar dándole a Honduras paz, esperanza y prosperidad. Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional.
Anteriormente en Honduras, 57 de cada 100 hogares vivían en extrema pobreza. ¿Cómo fue que salimos del subdesarrollo? Con un plan de nación, al que los diferentes gobiernos le dieron continuidad. Así fue que salimos adelante. O sea que cada gobierno seguía esa planificación. Sí, ellos comprendieron que en un solo periodo de gobierno no se podía resolver todo. Los países desarrollados tienen un plan de nación a largo plazo. Si queremos construir el país que soñamos, sigamos un plan de nación. Políticas públicas de largo plazo para transformar Honduras. 911 Emergencia de la Policía Nacional. Buenas. Ok, deme la dirección exacta. ¿Tiene las características de los sospechosos? A ver, móvil 40, este central cambio. Adelante, manda el metro. Copiado, terminado, cambio. Copiado, cierra, copiado de inmediato, cierra, estamos próximos al lugar, ¿no? 911, línea única para emergencias policiales. Gobierno de Pepe Lobo. Bienvenidos, seguimos con su programa Avances y Desafíos de las Comunidades Afro-Hondureñas. Bueno, estábamos con el tema de migración y cómo esto impacta en la familia hondureña. Ya con nosotros se encuentra también la licenciada Karen Valladares, la cual nos va a comentar un poco acerca de la función que tiene el FONAMI. ¿Y qué es el FONAMI? Bueno, gracias por el espacio. Realmente para nosotros es muy provechoso poder estar participando constantemente para poder sensibilizar e informar a la población en general sobre lo que es la temática migratoria. Ya bien me presentó usted, soy Karen Valladares, soy la secretaria ejecutiva del Foro Nacional para las Migraciones en Honduras, desde donde tenemos pues el FONAMI es un espacio donde participan diferentes organizaciones, tanto de sociedad civil como instituciones de gobierno, donde realmente lo que nos motiva a trabajar de manera coordinada y conjunta es lo que es la temática migratoria. Si bien es cierto, es un tema que ya no es es un tema de interés a nivel nacional e internacional por todo lo que motiva, ¿verdad?, a la mayoría de las poblaciones migrantes el tomar la decisión de migrar. Yo siempre digo que realmente quien se toma el tiempo y toma la decisión de migrar desde el momento que lo está tomando ya es un valiente. Es un valiente por todo lo que la hermana ya anteriormente estuvo comentando, de todas las situaciones de vulnerabilidad y de violación de derechos humanos que se viven en el recorrido hacia Estados Unidos. Recordando que México ya no es un país donde se podía decir con anterioridad de que podían transitar con facilidad. Ahora vemos que la dinámica migratoria es diversa, las situaciones cada día son más apremiantes y también el rol, ¿verdad?, que nosotros desde las organizaciones que trabajamos la temática, pues tenemos esto, ¿verdad?, de estar informando y que estos espacios pues nos abren también el medio para poder hacerlo. Y lo importante que es, ¿verdad?, de que la población en general se entere de que esto ya no es un sueño, esto es una realidad y que no hay necesidad a veces de dialogarlo, sino que nos damos cuenta a través de los medios, lo de la tragedia de los 72, que eso yo creo que es algo que siempre está latente, la situación también reciente del descarrilamiento del tren, también es una situación que viene a marcar una situación que empuja pues a hacer un llamado de atención a nuestros gobernantes para que realmente atiendan esta temática. Sí, vamos a hablar más adelante de cuál es la situación, realmente cómo está el gobierno atendiendo a esta población que está migrando y ver qué opciones y qué oportunidades. Pero en sí, compañeras, ¿nos podrían decir cómo afecta la migración a la familia, tanto a la persona que migra como también a los familiares que no migran? Porque hay situaciones que se dan tanto a las personas que se quedan como a las personas que se van, ¿no? Y nos podrían decir cómo afecta esto a la familia. La verdad que las consecuencias para una familia de uno de sus miembros que migra son muchas, ¿verdad? Empecemos por pensar de que se va el papá, digamos, ¿verdad?, el padre de familia, la responsabilidad a cargo de una mujer.
tanto la educación de los hijos, pero también proveer a los hijos todo lo que es necesario, la educación, la alimentación, la salud. Y esto se vuelve una carga muy grande para una mujer, estar sola. Sabemos que lastimosamente una gran parte de los varones que emigran y que dejan acá sus hijos, una esposa, muchas veces no logran trabajo en Estados Unidos, ¿verdad? Donde es su lugar de destino, digamos, a los que logran llegar. Pero otras veces sí puede ser hasta que logran un trabajo, pero que constituye otra familia y muchas veces deja la familia acá abandonada. Entonces, esta mujer tiene que vivir de una forma muy pesada, ¿verdad? Pensar y sentir de que al mismo tiempo es madre y es padre y tener que educar a sus hijos. Pero por otra parte, estos niños también que crecen sin el papá, ¿verdad? Sabemos que la figura del padre, el rol del padre es algo que determina también la personalidad de los hijos. Muchas veces estos niños pueden crecer con varios tipos de traumas, ¿verdad? Cuando es papá y mamá, mucho peor todavía, principalmente el trauma del abandono. El sentimiento que tiene este niño, esta niña que crece sin papá, sin mamá, por más que le envíe todo, de última generación, el último celular, la última computadora, que le dé dinero, vaya cada 15 días, pero es diferente. Este niño, esta niña va creciendo como que alguien me abandonó, mi papá, mi mamá no me ama, y este sentimiento de no ser amado puede traer consecuencias bastante graves, sea lo que es toda la formación académica de este niño y de esta niña, y llegar a consecuencias más graves, lo que es una rebeldía, porque no sabe cómo superar ese sentimiento de abandono, y muchas veces puede entonces involucrarse a lo crimen organizado. Otras veces la muchacha se va a involucrar a lo que es la prostitución, de una forma de que lo único que siente, la única forma que siente de expresarse su sentimiento de rebeldía. Muchas veces pasa también el problema a los que son los cuidadores, ¿verdad? Los tíos, las tías, las abuelas, quien está quedando con estos niños, que no obedecen a los que lo cuidan, porque dicen, usted no es mi padre, usted no es mi madre. Existe una rebeldía ahí. Exactamente, y claro, y no es porque eran malos los niños, nosotros escuchamos todos los días abuelas que dicen, pero es que era tan tranquilo, es que ella también, y que en la escuela iba todo bien, el colegio, pero solo el hecho de irse su papá o su mamá o los dos, y mira que se volvió ahora una persona rebelde. Pero es porque nadie está escuchando los gritos de estos niños, de estas niñas adolescentes, ¿verdad? Este sentimiento tan profundo que todavía nosotros no hemos sabido trabajarlo de forma de que esta persona pueda reintegrarse a la propia familia, ¿verdad? Decir, bien, mi familia ahorita ya no es más papá, mamá y hermanitos. Mi familia ahora es otra y tengo que reintegrarme en esto, pero también sentirme amado. Son bastante complejas las situaciones que pasan y de verdad cada día más nosotros nos damos cuenta de que los conflictos familiares son causados por una migración de uno de sus entes, ¿verdad? Pero también son consecuencias, después se vuelve un ciclo donde más no se rompe. Mis papás se fueron, yo me voy, después se dejó hijos, estos hijos también se van y ya no existe más una familia. Sí, siento como que hay un corte en ese lazo sentimental, en esa afectividad dentro de la familia, y como que se van perdiendo también algunos valores y costumbres dentro de el mismo entorno. Y eso es sumamente preocupante sabiendo que la familia es el pilar fundamental de una sociedad. Y entonces, ¿hacia dónde vamos a ir? Con familias desintegradas. Pero sigamos hablando acerca de las personas que están allá, por ejemplo. ¿Qué situaciones se dan con las personas que ya migraron? ¿Qué es lo que imagino que están sintiendo con sus familias? Muchas de las personas que inmigran son hombres, pero creo que ahora también ya están migrando mujeres. Bueno, yo aquí solamente apuntaría algo más a lo que la hermana ya ha abordado de cómo afecta la migración a las familias. Y yo siempre digo, en una familia, por eso se llama familia, debe de estar integrado por una mamá o un papá, porque, como decía usted, o sea, se pierden esos valores, se pierde ese interés o se quiere llamar la atención. También no podemos nosotros señalizar o puntualizar qué pasa a lo interno. Yo siento que sufre tanto la familia que se queda como los que están allá.
Una, porque queda prácticamente desintegrado este hogar que en algún momento se formó. Sus hijos quedan, no quizás a la deriva, pero no es lo mismo criarse con una abuela, con un abuelo, a criarse con su mamá y su papá, porque yo creo que son roles totalmente importantes en el núcleo familiar. Y también la persona que está lejos de su familia sufre, y sufre en silencio. Recordemos que la vida en Estados Unidos no es como la pintan muchos. O sea, cuando ya vienen de regreso a pasear, que traen dólares, pero nadie sabe qué le costó a esta persona hacer $100 o hacer $50. O sea, se vio en la obligación de quizás no salir, se vio en la necesidad de abstenerse a comprarse una gaseosa o un helado. ¿Por qué? Porque él estaba como ahorrando para poder tomar la decisión y venir acá a su país de origen. Es lamentable realmente para ambas vías, tanto los que quedan como los que se van, porque no podemos medir. Bien lo decía la hermana, o sea, al menos yo no me voy a ir de mi país solo porque me quiero ir. Sí. Me voy a ir porque ya no aguanto más. O sea, ¿y cuántos de los que nos están viendo actualmente están sin un empleo? Por ejemplo, y que pasan los días, pasan los meses y tocan puertas y no pasa nada. Entonces yo creo que es importante esto, ¿verdad? Tampoco es que somos organizaciones que estamos incentivando a la migración, porque si bien es cierto, la situación es bastante precaria, pero también nos ponemos en los zapatos de estas personas que toman la decisión de migrar. Y como yo diría, pues, y yo creo que es algo que nosotros le hemos venido diciendo, migrar o no migrar siempre es un derecho, que usted no lo puede privar. Yo no puedo decirle a la gente que nos ve en este momento, pues mire, no se vaya, porque la situación está difícil. Yo creo que entre más uno diga, más van a estar tomando la decisión de irse, y que las familias prácticamente, más alguno del núcleo familiar, tiene que tomar la decisión de irse. ¿Por qué? Porque están viendo de que quieren tener una vida mejor para los que quedan, aunque se ponga en riesgo la vida misma de quien está tomando la decisión de emigrar. ¿Cómo podemos ayudar en el proceso de adopción a una nueva vida en otro lugar? Y ese proceso de nostalgia, muchas veces también le llaman choque cultural, cuando uno llega a otro país o a un lugar donde uno no está acostumbrado. ¿Cómo podemos disminuir tanto esos sentimientos? Porque mucha gente ha llegado hasta la muerte, cuando no tiene a un familiar cercano. Otros sufren de diversas situaciones de salud que no se curan hasta llegar otra vez al lugar donde están acostumbrados a estar. Así que, ¿qué podríamos hacer para disminuir un poco eso? Porque sabemos de que no lo vamos a poder eliminar, pero ¿cómo poderlo disminuir? Yo creo que existen dos procesos, ¿verdad?, que se puede hacer más bien. Uno que es con los propios familiares, porque nosotros siempre decimos a los familiares, ¿cuál es la primera cosa que usted habla cuando llama a alguien de Estados? Óigame, ya me vio la remesa, ya me lo depositaste. Entonces, tal vez la diferencia, óigame, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo está su salud? ¿Ha encontrado algún amigo? O sea, algo que sea realmente de sentimiento. Mira, lo queremos mucho, la queremos mucho, la extrañamos, a que la esperamos, y cosas así, para que la persona sienta de que no es solo mis dólares que quieren, a mí me quieren a mí. Correcto. Pues, ¿verdad? Como persona, como hijo, como esposo, como papá. Entonces, algo es esto, de acá, enviarle un mensajito con amor, un mensaje que sea, porque hoy sí muchos migrantes tienen acceso a internet, enviarle mensajes bonitas de apoyo, fotos, y decir esto de que no vamos a eliminar nuestros lazos familiares, ¿verdad? Nuestros vínculos familiares. Más bonito no es enviarnos dólares. Más bonito es que nosotros somos familia. Este por un lado, de quién está acá, sí podemos, pero no solo los familiares, los amigos también. Muchas veces, bien se fue, adiós, nunca más. No, es que también como amigos se pueden seguir, ¿verdad? Animando, motivando, y decir, no es porque este está en Estados Unidos, yo estoy acá, ya no somos amigos. Pero la otra parte sería de la propia persona que estando donde sea, donde ha llegado, ¿verdad? Nosotros hablamos de Estados Unidos, pero ya sabemos que existe una buena población que está en España y también en Italia. Entonces, donde llegue, que sí, se pueda integrar a una comunidad que sea religiosa, a una iglesia, ¿verdad? No importa si es católica, si es evangélica, la iglesia que sea, porque esto se fortalece mucho, es una comunidad. Ser humano tiene que vivir en comunidad. Así nacimos, ¿verdad? La primera comunidad es nuestra familia, después va ampliando. Entonces buscar, ¿verdad?,
Y grupos también que sean grupos de su propia nacionalidad o que sean grupos de inmigrantes que tengan una lucha en común, y esto sí que son verdaderas amistades y amistades que más bien le va a fortalecer en su lucha, ¿verdad? En su camino como una persona inmigrada, ¿verdad? Una persona en un país diferente. Entonces, nosotros hemos visto que sin estas experiencias de que inmigrantes se han sumado a una iglesia o a grupos de lucha, ¿verdad?, de base, que sea grupos de migrantes, grupos de mujeres, en el caso afrodescendentes, o sea, donde sea, que llegue y que se sume a grupos que están luchando por derechos humanos, por sus propios derechos. Esto ha fortalecido mucho nuestra comunidad inmigrante fuera del país. Yo creo que es esto que ha sostenido la lucha actualmente en Estados Unidos principalmente para que se pueda aprobar, ¿verdad?, la reforma migratoria y que esta sea de verdad a favor de los migrantes. Entonces, un poco es esto, ¿verdad? Yo creo que cada migrante, a pasar del tiempo, Dios le va enviando ángeles. Se escuchan muchas historias de migrantes que dicen, Dios me envió un ángel. O sea, que después volvió su esposa, su esposo, o que se volvieron grandes amigos de personas, incluso personas norteamericanas que les han dado un trabajo y les han garantizado una vida de derecho, ¿verdad? Entonces, creer de que Dios tiene un porqué, nadie sale de su país simplemente porque está siendo obligado. Dios camina con su pueblo, camina con cada uno de los migrantes, y es bonito es abrir el corazón ¿verdad?, y ver con los ojos de Dios qué Dios tiene para mí. ¿Cuáles son los ángeles que Dios está poniendo en mi camino? Porque yo tengo certeza que Dios sí pone en el camino los ángeles. Habíamos hablado de que lastimosamente todavía no se ha hecho un estudio, una investigación precisa de la población migrante, de las poblaciones más vulnerables como afrodescendientes, indígenas, mujeres, pero sí hemos visto un aumento en la migración de mujeres, que antes no se daba el caso, que la mayoría que se salía era el hombre, ahora también la mujer. ¿Cómo esto también puede venir a afectar a la familia y viendo también los grados de responsabilidad? La mujer es más responsable que el hombre. Y eso es aquí y en China. Entonces, tomando esto en cuenta, entonces la mujer, si está fuera, va a aportar más que el hombre, porque está más consciente de las necesidades que hay en el hogar, está más pendiente que el hombre. Si lo está pendiente acá, ya afuera va a estar más pendiente. ¿Cómo esto podría afectar lo que es la dinámica social? Bueno, aquí luego la hermana pues también apoya un poquito lo que yo le voy a comentar. Yo creo que esto ha sido un tema que se ha llevado en los diferentes espacios del FONAMI, donde hablamos de que la migración ya no solamente podemos decir que solo están emigrando los hombres. Bien lo decía usted, también las mujeres están tomando la decisión de emigrar. ¿Y por qué? Yo apuntaría dos momentos. Uno, porque la mayoría tienden a ser jefas de hogar, ¿verdad? Madres solteras con responsabilidad de 3, 4 o más familias, y se ven en esa necesidad de pues tomar la decisión e irse, ¿verdad? O sea, dejando a sus hijos con su madre o con algún abuelo o abuela. Y otra es que la mayoría de las mujeres también están tomando la decisión de emigrar por cortar este ciclo de violencia. Muchas mujeres también se están yendo porque ya no aguantan a ese esposo que las maltrata, a ese esposo que las está humillando, que les está golpeando constantemente, y entonces el único escape que ellas tienen es decir, no, yo no aguanto más y yo me voy, para cortar ese ciclo. Si no, eso es como bien lo decía la hermana, cuando hablamos de migración, cuando hablamos de la situación, es un ciclo y no siempre se corta con facilidad. Entonces, esto también repercute, ¿verdad?, para que la mujer tome la decisión de emigrar. Sí, se han hecho algunas, no voy a decir estudios, pero sí se han hecho algunas comparaciones en qué pasa cuando un hombre emigra y cuando una mujer está en Estados Unidos o en otro país. La mujer, aunque tenga familia en un país tercero, siempre va a tener como esa prioridad de estar mandando X cantidad de dinero para el sostén de sus hijos. En cambio, el hombre, cuando toma la decisión de emigrar y encuentra o hace un nuevo hogar en un país tercero, créanme que eso se rompe. No son, en su mayoría, no son dados a estar apoyando a su familia que dejan. ¿Por qué? Porque ya tienen un nuevo hogar, una nueva esposa, nuevos hijos y listo.
Entonces sí se ve de que la mujer en ese sentido es más responsable. Y aquí no es que seamos feministas, ni tampoco estemos buscando este lado diferente, pero es una realidad que se vive y que no lo estoy inventando yo, sino que son testimonios propios de mujeres y hombres que en algún momento tomaron la decisión de irse y que por X o Y motivo pues han retornado y hasta ellos mismos dicen. Y también acá cabe la pena señalar que muchos hombres también estuvieron mandando su dinerito para que su esposa lo ahorrara y resulta que cuando vienen aquí se encuentran que existe otra persona ya está el otro. En vez de él, ¿verdad? Entonces, y también gastando el dinero. Y gastando el dinero. Entonces, son realidades que se viven y no las inventamos, son testimonios reales de personas que tomaron la decisión en su momento de emigrar y que eso es lo que sucede, ¿verdad? Y que no hay cosas que no podemos cambiar por cambiar. Sumamente interesante. Hermana, ¿tenía algo que ampliar? Sí, esta realidad es bastante compleja, ¿verdad? Como decíamos, no podemos señalar solo las mujeres el positivo, pero tampoco solo los hombres, ¿verdad? Sabiendo que las mujeres sí, claro, siempre son más responsables, pero lastimosamente existen muchas cosas en medio de todo esto. Igualmente existe el problema de familias que explotan a los niños, ¿verdad? Y que dicen, ponen los niños a llorar en teléfono, mami, me envíe porque no tengo para la comida, no tengo para uniforme. Y la persona que está afuera, ¿verdad? Hace de todo, hasta aguanta hambre. Karen estaba enumerando que pasa una persona fuera del país para poder enviar la remesa, pero yo digo que muchas veces es más extremo todavía. Hay personas que tienen que aguantar hambre, porque lastimosamente no es cierto que Estados Unidos está en una buena condición actualmente. Todos nosotros estamos viendo, ¿verdad? El hecho de que en Estados Unidos la condición no está estable significa que para nuestros hondureños mucho menos, ¿verdad? Entonces muchas veces tienen que aguantar hambre. Hemos sabido de casos de personas que están enviando dinero de acá para su familiar que está allá, es con la esperanza de que mejore la situación en Estados Unidos y vuelva a tener trabajo allá, ¿verdad? Entonces, saber de que este dinero sí es un dinero muy sudado, ¿verdad? Esta remesa que viene y que es necesario utilizarla bien. Entonces, la llamada va también muchas veces para los familiares que están cuidando niños de migrantes, ¿verdad? No estar explotando a los niños, pero tampoco malgastando el dinero. Sí. Así es, importante, ¿no? El uso de las remesas, el uso adecuado de esas remesas que muchas veces creo que el gobierno solo valoriza las divisas por lo que entra y no realmente por el valor intrínseco que tienen y cómo estas remesas pueden transformar también las realidades dentro de las comunidades. Así que yo creo que también ahí tendríamos que tener otro programa para solo hablar de remesas. Bueno, tenemos ahí una entrevista para ver un poco acerca de la parte psicológica, cómo afecta la migración, pero en la parte psicológica. Ya creo que la tienen lista los compañeros en estudios. El doctor Magno Guillén va a estar conversando con nosotros, va a ampliar un poco acerca del impacto psicológico que tiene la migración en la familia. Muchísimas gracias. Quiero darle el agradecimiento a Odeco por tenerme acá en este programa hablando del impacto psicológico de la migración en nuestras raíces o culturas garífunas. En mi punto de vista, pienso yo de que la migración es algo que tradicionalmente se ha visto como un premio por el logro de la migración. En nuestra cultura, nuestra gente siempre historialmente se ha utilizado como un método de promover el bienestar de nuestras familias, abuelos, tíos, tías, pero a la misma vez un factor que casi no nos ponemos a analizar es el proceso de la migración. Desafortunadamente no todo el proceso es bueno, porque hay mucha gente que pasa por muchos abusos físicos, emocionales, verbales, sexuales, y por el otro lado también existe que es el logro, lo que es el logro, o sea que aquellos que llegan a pisar tierras estadounidenses
y al llegar allá realmente se logra la meta de entrar a un país y tratar de proveer algún tipo de apoyo a las familias que están en casa, en nuestras comunidades, en nuestras aldeas o en nuestros pueblos garífunos. Pero en mi punto de vista, creo que existe algo que es muy importante, que es bueno analizarlo, enfocarse en ello, que es el aspecto de la separación. La separación es algo que mucha gente directamente no le pone mucha atención, porque supuestamente lo que es lo material, el dinero que se manda de un país a otro, llena ciertas necesidades, pero no nos ponemos a pensar de que estas necesidades son necesidades que están llenas a un periodo corto, o sea que si alguien, un ser querido, viene de los Estados Unidos, comparte con su familia, temporalmente hay mucha alegría, hay mucha risa, hay mucha celebración, pero el vacío se vuelve a crear cuando esa persona tiene que regresar otra vez a sus labores, sea como marino o trabajando en algún lugar en los Estados Unidos para emprender esa lucha, para seguir aportando para el bienestar de su familia en nuestro país. Lo otro, pienso yo, es el proceso de adaptación de esa persona al momento de pisar tierras estadounidenses, en la aculturación, o sea que el proceso de adaptarse a un nuevo sistema, a un nuevo estilo de vida, al shock cultural que se le dice, y de una manera u otra siempre tratar de echarle ganas, como dicen, tratar de ganarse el pan de cada día con el son de siempre aportar algún granito para aquellos familiares que están en nuestro país. Así que ese es mi punto de vista, es un tema muy complejo. Creo que hay muchos aspectos de la migración que pueden ser positivas y negativas, pero a la misma vez estamos viendo también que en nuestras comunidades el vacío está allí. Mucha gente que están separados, seres queridos, tienden a tratar de dar una lista, un checklist, una lista de ciertos productos, ciertas cosas materiales que ellos desearían, pero lo que no hay muchas veces y lo que no se puede convivir y lo que no se puede medir es el amor, esa separación, que realmente el vacío que realmente hay que llenar para poder tratar de mantener una vida no solamente saludable culturalmente, pero también a nivel familiar e individual, porque la persona que está allá también sufre mucho, y pienso yo de que la percepción, la manera de mucha gente que están acá, de ver las personas que están allá muchas veces es una manera casi no tan real, porque hay un sufrimiento que va también con el proceso de migración, especialmente cuando se está trabajando en tierras que típicamente las personas donde no son nacidos, así que tienen que adaptarse, como lo acabo de mencionar, y a la misma vez pensar en ellos mismos. Muchas veces estas personas si tienen familias ya acá, se vuelven forzadas a restablecer una nueva vida, volviéndose a casar por sistemas migratorios. Así que muchísimas gracias, es un tema realmente complejo, y gracias por la oportunidad de poder aportar algo, un granito con este tema. Bueno, eso fue la contribución del doctor Magno, estuvo acompañando, él estaba haciendo una investigación acá en Honduras, y él actualmente está con lo que es el doctorado en psicología y trabaja en una universidad en Estados Unidos, y estaba acá haciendo otro tipo de investigaciones que tienen que ver con la migración y la familia. Importante entonces, hermana licenciada, un tema el cual no hemos abordado, que es la caravana de las madres. ¿Qué es la caravana de las madres? Sí, la caravana de las madres era algo muy hermoso, ¿verdad? Que nació del corazón de madres que
A raíz del Miche, muchos hondureños y hondureñas salieron del país, ¿verdad? Con el sueño de poder trabajar en otra parte, más que todo en Estados Unidos. Y lastimosamente mucha gente quedó desaparecida. En este momento, cuando es el año 2000, Madres de Progreso se reunieron y empezaron a exigir del Estado hondureño que le diera respuesta. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Dónde estaban sus hijas? Y hace entonces una primera caravana de las madres, ¿verdad? Que la verdad no eran solo madres, eran de otros familiares también, hasta acá, Tegucigalpa, y viene a pedir a Cancillería que le dé respuesta, que el Estado hondureño le diera respuesta sobre sus familiares desaparecidos. Desde entonces esta caravana fue creciendo, se volvió algo que hoy actualmente es centroamericano, ¿verdad? Año pasado tuvimos la alegría de tener una caravana de búsqueda que no es solo de nuestro lugarcito hasta la capital, pero no, salen de sus países, ¿verdad? Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras, y juntas estas madres y estos familiares de migrantes, junto con organizaciones defensoras de los migrantes, hacen toda la trayectoria dentro de México por donde pasan los migrantes. ¿Y qué hacemos en esta trayectoria? Nosotros lo que hacemos es que exponemos en los parques centrales, en las casas de migrantes, en los centros públicos, las fotos de todas las personas que desaparecieron en la ruta migratoria, que también se dicen no localizadas, personas que hace 1 año, 2 años, 3 años, 15, 20 años de haber salido de su país y nunca más tuvo comunicación con su familia. A raíz de esta exposición que hacemos de las fotos, ya hemos encontrado varias personas, ¿verdad? Porque los mexicanos o personas que están viviendo en México, al ver las fotos dicen, pero esta persona aquí vive, esta persona la vi en tal parte, esta persona viajó conmigo, y siguiendo estas pistas se ha logrado encontrar a varias personas, ¿verdad? Que estaban como desaparecidas. Algunas veces sí eran personas que han constituido nueva familia, otras veces personas que están en centros de detención, o sea, que están en cárceles, personas que lastimosamente están en algún centro psiquiátrico, porque sí hemos encontrado varios hondureños que a raíz de algún golpe, de alguna violencia que ha sufrido, alguna queda, ¿verdad?, de tren o de algún trabajo que estaba haciendo, se volvieron personas con enfermedades mentales que no les permite entonces identificar su lugar de origen o su familia. Y lastimosamente sí, de las personas que hemos buscado, algunas fueron regresadas solamente el cuerpo, ¿verdad? Eran personas que habían sido víctimas de algún tipo de masacre o personas que habían sido fallecidas por accidentes de tren y que al final se ha logrado identificar sus restos. Entonces, esta es la búsqueda que hacemos, ¿verdad? De todos los desaparecidos, pero la lucha no es solo buscar los que están desaparecidos, pero también demandar al Estado de México que tenga las medidas necesarias para que se pueda identificar cuerpos, identificar personas, ¿verdad? Lastimosamente lo que hemos visto, por ejemplo, el último accidente con la bestia, como dice, ¿verdad? El accidente del tren, una cantidad de cuerpos no fueron identificados y una cantidad de personas que estaban enfermas en hospitales le costó mucho hacer contacto con su familia. Entonces, lo que nosotros también con esta caravana, con esta búsqueda, ¿verdad?, demandamos también este derecho de un paso seguro por México. Muchos de nuestros hermanos y hermanas centroamericanos no estarían desaparecidos si no fueran obligados a viajar por los montes encima de los trenes, porque si fueran permitidos viajar en bus, ¿verdad?, legalmente, que pague su boleto y que pueda viajar hasta la frontera norte, que es el sueño de todos nuestros centroamericanos, no habían pasado tantas masacres y este accidente de tren, por ejemplo, no habían tantos muertos, ¿verdad?, tantos heridos. ¿Por qué? No estarían en este tren. Yo digo que decir que no estaría el accidente de tren, no podemos decir que evitaríamos, pero no estarían las personas en este tren, de la forma que fue. Entonces, este es un poco el trabajo que hacemos, además de buscar, ¿verdad?, de dar oportunidad a madres muy sencillas a buscar sus hijos, también hacer incidencia ante el Estado de México, ¿verdad?, para que tenga un paso seguro, para que no existan extorsiones y que no existan violaciones de derechos humanos por parte también de las autoridades mexicanas. ¿Qué otras acciones, licenciada Karen, está realizando el gobierno y las autoridades locales ante la situación de migración en nuestro país y en Centroamérica? Bueno, yo aquí voy a ser un poquito clara. No podríamos decir a grandes rasgos que el gobierno tiene como un plan
efectivo para la población migrante. Aquí sí quedamos como un poquito escasos. Existe actualmente una ley que ya fue en el Congreso Nacional, fue aprobada en junio de este año, pero actualmente esta ley no ha sido publicada en el Diario Oficial La Gaceta para que se cumpla en ley. Entonces, aquí solamente tenemos 4 objetivos primordiales, que es la creación de un consejo, de una dirección, de un fondo de solidaridad y también cómo trabajar el tema de remesas. Pero sí hay acciones muy puntualitas, ¿verdad?, de parte de las organizaciones. En este caso yo mencionaría Cancillería, con quienes tenemos un trabajo bastante muy de cerca en la atención a las poblaciones migrantes que están siendo retornadas, fallecidas, ¿verdad? Algunos casos de migrantes heridos también, y también cabe mencionar las acciones que hace el INFA en la atención de los niños y niñas migrantes. Pero ahorita carecemos de un plan de gobierno, o sea, dado directamente para las poblaciones migrantes. Y con esta ley que aún no ha sido publicada, que también aprovecho el medio para decirlo, y que realmente le demos lo que se tenga que hacer para que esta ley sea publicada en el Diario Oficial La Gaceta para que se convierta en ley. Bueno, el tiempo fue nuestro peor enemigo. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes. Hemos estado en contacto desde hace muchos días para que estas mujeres puedan estar acá con nosotros y puedan compartir. Bueno, esto fue todo. Le agradecemos a todo el público que estuvo pacientemente escuchando y pueden también intervenir en nuestra página web y hacer comentarios acerca de la temática. Bueno, esto fue todo. Les saludamos. Buiti Achuluru. Buenas tardes y que